Muy buenas noches, les saluda Endrina Yepes. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada Al Descubierto, camino a la Asamblea Nacional Constituyente, donde tendremos punto de encuentro de diferentes contrastes de opiniones para que ustedes decidan. En nuestra primera parte del programa estaremos conversando con Elías Jagua Milano, político de amplia trayectoria, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. En la próxima parte estaremos conversando con Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta y además abogado constitucionalista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Endrina, por la oportunidad nuevamente de compartir con tu audiencia. Es muy importante su presencia en el estudio debido a la responsabilidad que reviste ser presidente de esta comisión para la Asamblea Nacional Constituyente en el medio de muchísima controversia acerca de esta iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Ha habido dos objeciones fundamentales que ha planteado la oposición venezolana en cuanto a la legitimidad de origen, porque han cuestionado que no se sometió a un referéndum consultivo llevar adelante esta Asamblea Constituyente, y el otro es el carácter de las bases comiciales, porque se cuestiona que de alguna manera son elecciones en segundo grado y que hay un carácter de retroceso en cuanto a los derechos de los ciudadanos. ¿Por dónde comenzamos? En primer lugar, por el carácter absolutamente constitucional de la convocatoria. Cuando nosotros trabajamos esta propuesta política frente a la negativa injustificable de la oposición de sentarse a una mesa de diálogo, de negociación, de acuerdo, como se quiera llamar, para evitar la violencia, encontramos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un camino para abrir un espacio donde recomponer, transformar la situación que nos permita garantizar la paz del país. El artículo 348 es muy claro. No hay allí la palabra referéndum, Endrina. No existe. Y no existe no porque a los constituyentes, yo fui constituyente, estuve en el debate del 9 de noviembre del año 2009, del año 1999, se nos olvidó o no sabíamos que había que ponerlo, no. El constituyente Manuel Quijada lo planteó y se sometió a votación y se negó. Y luego en un siguiente artículo se volvió a plantear, lo planteó el constituyente Guillermo García Ponce, y se dio uno de los debates más largos e interesantes de la constituyente acerca del carácter del poder constituido, el poder originario. Y finalmente se remitió a la comisión y la comisión trajo los 3 artículos que están establecidos en la Constitución. De manera que quedó suficientemente claro en esos debates que no hacía falta la convocatoria al referéndum previo, porque ya la figura existía, se estaba creando la figura, a diferencia de la del 61 que no existía, y por lo cual el presidente Chávez tuvo que preguntar, ¿quiere usted o no quiere que una constituyente? Pero ya establecida la figura, además votada por el pueblo ya la aprobó el 15 de diciembre de 1999. Te coloco este ejemplo, es como si para ir a elecciones alcalde, que existe la figura, ¿verdad? Habría que preguntar, ¿usted quiere que existan alcaldes o no existan alcaldes? Antes de ir a elegir al alcalde, ¿no? Es un sinsentido lo que se está planteando desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, porque además está suficientemente claro en el acta de debate del 9 de noviembre de 1999. Distintos abogados constitucionalistas argumentan bajo la figura del artículo 347 que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y hacen referencia a que la iniciativa, si bien es cierto puede ser por parte del presidente de la República, no tiene el presidente la facultad de no solamente tomar la iniciativa, sino también de decidir que se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué responde usted a este argumento jurídico? El 347 es muy claro, dice el pueblo puede convocar a Asamblea Nacional Constituyente. Y el 348 dice a través de quién lo puede hacer. Lo puede hacer a través del presidente de la República, lo puede hacer a través de la Asamblea Nacional y sus 2/3 partes, lo puede hacer a través de los 2/3 partes de los cabildos reunidos y lo puede hacer el propio pueblo recogiendo el 15% de la firma de los electores. Y fíjate una cosa, Endrina, hay otros elementos de reforma de la Constitución que textualmente dicen lo mismo. El presidente de la República tiene la iniciativa de la reforma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y no hay que ir a un referéndum para que el presidente pregunte, ¿puedo ir o no puedo ir? ¿Puedo hacer o no puedo hacer una reforma? La plantea
y se aprueba o se niega como se negó la del 2007. ¿Y por qué no pensar en una enmienda en lugar de reformar toda la Constitución si hay aspectos puntuales que se deberían modificar a criterio del Ejecutivo Nacional? Porque el objetivo fundamental de la convocatoria de la Constituyente en el 2007 es la transformación del Estado y un nuevo ordenamiento jurídico, pero sin duda alguna que tendrá que entonces, como manda la Constitución, resultar una nueva Constitución, ¿no? De manera que, pero fundamentalmente se trata de recomponer un Estado que ha sido horadado en sus bases jurídicas y políticas, dado que hay una Asamblea Nacional en desacato, hay un conflicto dentro del poder moral republicano, hay un conflicto de la Fiscalía ahora con el Tribunal Supremo de Justicia, que hace imposible la marcha normal del país, generando graves situaciones de violencias que, amparados en la impunidad y en el conflicto de poderes que hay, los dirigentes de la oposición han injertado en el país durante 70 días. Por eso vamos a constituir. ¿Por qué modificar la Constitución del 99 cuando ha sido un estandarte del chavismo y de alguna manera se transformó en uno de los pactos sociales más importantes de los venezolanos, cuando distintos voceros de la oposición que en algún momento de la historia la adversaron, hoy en día la tienen como bandera? Bueno, quienes la adversaron llamaron a votar que no se instalara la Asamblea Nacional Constituyente, llamaron a no votar por la Constitución del 99, la derogaron el 12 de abril del año 2002, la desconocieron cuando no participaron en las elecciones del 2004 a gobernadores y del 2005 a la Asamblea Nacional. No tienen ninguna moral, ¿no?, para interpelarnos a nosotros que la redactamos, que la aprobamos, que la defendimos y la restituimos el 13 de abril del 2002, ¿no?, pero que también hemos dicho siempre que es perfeccionable, que es mejorable, y por eso el presidente Chávez la sometió a reforma en el 2007, no se pudo lograr, luego hubo una enmienda constitucional en el 2009 que permitió devolverle totalmente al pueblo su capacidad de elegir cuantas veces quiera a sus gobernantes, aunque fue un principio de la democracia participativa y protagónica, de manera que nosotros, los chavistas, la hemos hecho, la hemos defendido, la hemos rescatado de las manos del fascismo el 13 de abril, pero también hemos planteado que es mejorable en varias oportunidades. En cuanto a las objeciones de las bases comiciales para este proceso de Asamblea Constituyente, quiero hacer referencia a una sentencia de la Sala Constitucional del 22 de enero de 2003, donde hace referencia al pueblo como el conjunto de personas del país y no a una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado y menos individualidades. El carácter sectorial y territorial ha sido ampliamente discutido y ha causado también muchísima controversia porque están cuestionando el carácter de la democracia en ese proceso electoral. Mira, ambos ámbitos de elección son por elección, valga la redundancia, secreta, universal, directa y secreta, que es el principio básico de la elegibilidad en la democracia, ¿no? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que la democracia es participativa y protagónica, y que los sujetos sociales tienen carácter protagónico. Y por primera vez una Constitución reconoce a los distintos sujetos sociales que componen al pueblo: trabajadores y trabajadoras, pescadores y pescadoras, campesinos y campesinas, indígenas, ¿no?, artesanos, empresarios. Por primera vez una Constitución visualiza todas las formas en las cuales se organiza un pueblo y le da a esos sujetos sociales el carácter de protagonistas del ejercicio de la democracia. Eso justifica la propuesta que ha hecho el presidente de la República de que se elija en dos ámbitos, tanto en el territorial, donde se expresa la voluntad de los ciudadanos en el territorio, como en el sectorial, donde se expresa la voluntad de los ciudadanos a través de los sectores en los cuales se desenvuelven en su vida cotidiana. ¿Por qué pensar que la Constituyente es una respuesta ante la crisis económica, política y social que actualmente vive Venezuela? ¿Va a resolver la Constituyente los problemas de abastecimiento de medicinas en Venezuela? Mira, la Constituyente, lo mismo decían de la Constituyente del 99. ¿Para qué una Constituyente? La Constituyente del 99 y su resultado, la Constitución Bolivariana de 1999, permitió la más amplia
expansión de los derechos sociales de nuestro pueblo, ¿no? El que hoy 1,5 millones de personas, de familias, tengan viviendas dignas cuando vivían en unas quebradas, en unos cerros peligrosos, de deslaves, etcétera, es el resultado de la constituyente del 99. El que hayamos podido desarrollar un amplio programa de alimentación, como fue la misión Alimentación y Mercal, y haber convertido en la primera década de este siglo al hambre como una excepción en Venezuela, ¿no? Es el resultado de la constituyente de 1999. El que hayamos alfabetizado a 1 millón de personas es el resultado de la constituyente de 1999. Es decir, las constituyentes sí sirven para abrir un marco jurídico y legal que le permita a los gobiernos restituirle los derechos al pueblo. Muchos de esos derechos hoy han sido horadados por la corrupción, por el contrabando, por el bachaquerismo, por la especulación, ¿no? Y sobre todo, hay una gran debilidad en la Constitución del 99, que son los mecanismos del Estado para garantizar el ejercicio de los derechos y el castigo a la vulneración de estos derechos por parte de cualquier sector de la sociedad, sean sectores privados o sectores públicos, ¿no? Uno de los grandes temas a resolver es que la Constitución requiere instrumentos, una nueva Constitución requiere dotar al Estado instrumentos que permita garantizar los derechos que conseguimos con la del 99, pero que han sido demostrados que pueden ser amenazados, que pueden ser vulnerados, ¿no? De manera que allí va un tema. El otro tema tiene que ver con que la sociedad no puede permitir, ninguna sociedad, ningún Estado puede permitir impunemente que amparados en la inmunidad parlamentaria un grupo de diputados dirija grupos armados y acciones violentas y armadas, y frente a ellos haya una fiscalía que no inicie ni siquiera una averiguación penal, que es su competencia principal de acuerdo a la Constitución, ¿no? Que la fiscal tanto reclama, el monopolio de la averiguación penal. ¿Cómo es que un gobernador de estado como Capriles marcha al lado de niños encapuchados y armados y nadie hace una averiguación penal? ¿Cómo es que diputados como Julio Borges o Freddy Guevara incitan, convocan al ejercicio de la violencia, a trancar vías públicas y la sociedad está indefensa frente a eso, ¿no? Son temas para debatir profundamente en la Constituyente. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que hiciéramos un ejercicio mental y que usted me respondiera qué pudiera pensar el presidente Chávez de esta propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer una pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con Elías Jagua, presidente de la Comisión para la Asamblea Nacional Constituyente. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta, porque mucho se ha dicho que a través de esta iniciativa se estaría traicionando el legado del presidente Chávez, así como que también se ha planteado que se está dejando de lado al pueblo con esta iniciativa. Y yo le preguntaba en un ejercicio mental, ¿qué pudiera pensar el presidente Chávez acerca de este proceso de Asamblea Constituyente? Mira, no puedo yo hablar por nuestro comandante Hugo Chávez, ¿no? Ojalá estuviera vivo para que pudiera expresar él su opinión, ¿no? Pero en todo caso, sí hay una palabra escrita y testimoniada audiovisualmente sobre el carácter permanente del proceso popular constituyente que el comandante Chávez siempre defendió. Desde el Libro Azul en la década de los 90, previo a la rebelión militar del 4 de febrero, después desde el 97, cuando se adopta hace 20 años, la política de participar como candidato solo y solo, como lo dice en un discurso del 15 de agosto del 2007, para abrir las puertas de la constituyente. Y luego, durante el propio debate de la reforma del 2007, del 2009, aún todavía en el 2010, 3 de febrero del 2010, él expresa la necesidad de revisar la Constitución y dice que el proceso popular constituyente tiene que ser permanente porque las sociedades evolucionan y la Constitución no puede ser una cadena de fuerza al avance de las fuerzas populares, revolucionarias. De manera que hay todo un testimonio del pensamiento de Hugo Chávez sobre el carácter progresivo de las constituciones y sobre
la soberanía popular y la potestad que tenía el pueblo de ejercer las transformaciones necesarias cuando así lo requiriese. Y sobre el tema del pueblo ya lo hemos hablado. El pueblo decidió crear la constituyente con el referéndum popular del 15 de diciembre de 1999 y el pueblo va a elegir a sus constituyentes, ¿va? Que va a expresar el poder originario y luego votará sí o no está de acuerdo con la nueva constitución que redacten quienes eligieron como constituyentes. En cuanto a la legitimidad de esos debates, al no haber participación de la oposición venezolana, muchos consideran este proceso como un proceso autocrático. ¿Cómo garantizar que exista pluralidad en los distintos puntos de vista cuando solamente tendría presencia de seguidores o afectos al Ejecutivo Nacional? En primer lugar, lo antidemocrático es el boicot a las elecciones y no es la primera vez que la oposición lo hace. Una fuerza democrática no le hace boicot a los procesos electorales, participa, ¿no? Cuando uno decide participar, nosotros hace 20 años, hace 21 años éramos abstencionistas, pero hace 20 años tomamos una decisión histórica. El comandante Chávez nos convenció de participar en los procesos electorales y de allí en adelante no hemos dejado de participar en ninguno de ellos. De manera que los que tienen que revisar su conducta democrática, que participan o no de acuerdo a la conveniencia, son los dirigentes de la oposición. Ahora bien, si ellos no participan, es su responsabilidad, pero de todas maneras la constituyente estará abierta al más amplio debate. Además, la pluralidad no es que la MUC participe. Ahí seguramente se han inscrito, y ya veremos las listas de los candidatos finales cuando el CNE las publique, muchos líderes locales, muchos líderes sindicales de oposición, muchos líderes en las comunas, en todos lados hay gente de la oposición, ¿verdad? De todas maneras la oposición dice que es mayoría. Si es mayoría, seguramente va a estar expresada. Pero al final de cuentas, lo que decida esa Asamblea Nacional Constituyente, la nueva Constitución, será votada sí o no. La oposición tendrá el derecho seguramente de volver a llamar a votar no, como votó no la del 99. Que hay varios temas interesantes y que generan intriga, ¿no? La temporalidad de esta Asamblea Constituyente que no está definida y también qué pasaría si luego de hacerse todo el proceso de Asamblea Constituyente en un referéndum consultivo, el resultado es que no se aprueba. En ese caso queda vigente la actual Constitución, ¿no? De 1999. Y en tema de la temporalidad, el presidente no podía fijarle, porque eso fue parte de la discusión que se dio cuando se debatió el 348, 349, que ni siquiera los constituyentes del 99 podíamos fijarle condiciones a la nueva constituyente, ¿no? Que se diera en algún momento de la historia. No sabíamos que iba a ocurrir 18 años después, pero estamos seguros que la constituyente se ubicará en los tiempos promedios que en el mundo tienen este tipo de instancias, que son entre 18 y 2 años, ¿no? Pero es una decisión que tomarán los constituyentes. La nuestra fue de 6 meses, la del 99, así lo decidimos nosotros. Al considerarse un suprapoder, hay muchísima incertidumbre en el ambiente y hay muchísimas matrices de opinión en torno sobre todo a las decisiones que se pudieran tomar en materia de propiedad privada, eliminación de gobernaciones. Quisiera que me hablara acerca de esos temas. ¿Pudiera de alguna manera la Asamblea Nacional Constituyente suprimir la propiedad privada? No, y son los mismos fantasmas echados a andar que en el 99. Uno es increíble, uno ve y es absolutamente los mismos argumentos y los mismos personajes, en su inmensa mayoría, los que dicen los propios argumentos. La del 99 no eliminó la propiedad privada, ni siquiera la reforma del 2007 planteaba la eliminación de la propiedad privada. Mira, Endrina, las paradojas y el mundo al revés. La reforma del presidente Chávez era la primera que hablaba de propiedad privada, porque ni la del 61 dice se garantiza el derecho a la propiedad. Y nosotros en la del 99 copiamos textualmente la del 61. En la reforma del presidente Chávez decía, se reconocen los diversos tipos de propiedad. 1, propiedad privada. 2, propiedad pública. 3, propiedad social. De manera que ya basta de ese... ¿Se pueden suprimir las gobernaciones? De esas tergiversaciones. ¿Se pueden suprimir las gobernaciones y alcaldías? No, lo que vamos a desarrollar es una nueva forma de gobierno aguas abajo, un nuevo nivel de gobierno, que es el poder popular. Las comunas
y los consejos comunales, que son perfectamente compatibles con alcaldías y gobernaciones. Su postura acerca de los distintos pronunciamientos que ha tenido la Fiscal General de la República, que ha interpuesto recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Constituyente. No comparto absolutamente sus argumentos, ¿no? Yo fui constituyente y sé lo que aprobamos. Nosotros votamos en contra de que se incluyera el referéndum en el 348. Gracias a Dios estamos vivos, la mayoría de los constituyentes, que nos pregunten a nosotros qué quisimos decir en el 348. Para finalizar, voy a hacerle un conjunto de preguntas que quiero que me responda de manera muy breve. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Paz. Una palabra que defina a Venezuela. La madre. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Deben pedir mucha madurez de la dirigencia política de ambos sectores. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Que vamos a luchar por crear las condiciones para que vuelvan y nos reencontremos todos aquí en esta patria que nos pertenece. Un mensaje para los venezolanos que están aquí. Agradecerles su conciencia a favor de la paz. La inmensa voluntad de paz de los venezolanos ha evitado la guerra. Un personaje que lo inspire. Simón Bolívar. Un libro. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Una palabra o un axioma de vida. Lealtad. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por habernos acompañado en esta primera parte de Al Descubierto. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estará conversando con nosotros el abogado constitucionalista Gerardo Blay. Aquí los espero. Gracias por seguir con nosotros Al Descubierto. Tenemos en esta parte del programa el contraste de opiniones y está aquí en el estudio con nosotros Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, Estado Miranda, además abogado constitucionalista con una amplia trayectoria en esta materia. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Andrina, y buenas noches a todos los televidentes de Venevisión. Es muy interesante su presencia aquí en el estudio con nosotros, sobre todo para analizar cuál es el enfoque de esta propuesta, de esta iniciativa planteada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y cuáles pudieran ser las principales objeciones que plantea la oposición venezolana a propósito de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo creo que es claro que los venezolanos ya a estas alturas están claros en lo que significa una Asamblea Nacional Constituyente. Hubo una experiencia previa que fue la de 1999 y creo que todos los venezolanos aprendimos mucho de lo que es el derecho constitucional, el poder que tiene el pueblo, el soberano, para convocar un proceso como este y cómo en esta oportunidad se ha pasado por encima del pueblo, del soberano, y no se le ha consultado si quiere o no quiere cambiar la Constitución. El artículo 347 de la Constitución venezolana, la vigente, la de 1999, que ahora Maduro como que no lo cita el 348 y el 349, pero el 347 no lo cita, es muy claro al decir que quien convoca en ejercicio del poder soberano que tiene a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo venezolano y que la Constituyente tiene tres fines. Uno, reformar el Estado. Dos, y lo dice de seguida, cambiar el ordenamiento jurídico. Crear un nuevo ordenamiento jurídico. Y, lo dice con una I, no lo dice con una O, pues crear una nueva constitución. Lo cual significa que hace esas tres cosas. Los venezolanos queremos refundar el Estado, cambiar el ordenamiento jurídico y cambiar la constitución vigente, o queremos más bien que se cumpla, y hemos querido durante muchos años que se cumpla la constitución que tenemos vigente. ¿Para qué meternos en un proceso en el cual desde el inicio se está haciendo un fraude a la Constitución misma? Y ese fraude no lo estoy hablando en materia penal, estoy hablando en materia jurídica. ¿Por qué pensar en un fraude? ¿Desde qué punto de vista? Porque se han dado distintos pronunciamientos en cuanto a la legitimidad de origen de este proceso, en cuanto al carácter inconsulto por no haber un referéndum consultivo previo, pero ¿por qué pensar en la palabra fraude? Porque fraude significa en fraude a la Constitución, a la ley.
La Constitución del 347 dice el poder originario es del pueblo y él es el que convoca. El 348 dice quiénes pueden ejercer iniciativa. Eso no significa que porque usted ejerza la iniciativa presidencial va a ser convocante. Es algo muy sencillo. Por ejemplo, para hacer una ley puede tener la iniciativa el pueblo en un porcentaje, la puede tener un grupo de parlamentarios, la puede tener presidente de la República, puede proponer una ley a la Asamblea Nacional. Eso se llama iniciativa. Ahora, de eso a que sea una ley, tiene que pasar por todos unos procesos. Bueno, eso es lo que no ha pasado en esta constituyente. Usted puede tener la iniciativa, nadie le discute a Maduro que tenga la iniciativa, como la puede tener la Asamblea en las 2/3 partes, como la puede tener los cabildos abiertos. Eso es lo que dice el 348. Y el 347 te dice, pero quien convoca es el pueblo. Y al no convocar el pueblo, está haciéndose un fraude constitucional. Eso es tan claro como, mira, en derecho llamamos a este tipo de errores inexcusables a aquellos que son abogados. Si usted es magistrado, si usted es abogado, profesor de Derecho Constitucional, y está asesorando al presidente de la República en esta materia, si usted está metido en la comisión presidencial que asesoró en esta materia, y usted cambió ahora su discurso con respecto a lo que enseñaba en las clases o lo que dijo en 1999, usted simplemente no debería de seguir siendo abogado, porque eso es un error inexcusable en derecho. Ahora que hace referencia a eso que califica como un error inexcusable, distintos constitucionalistas que respaldan esta iniciativa de Asamblea Constituyente argumentan de que no existía un antecedente en el 99 y que luego de hacer estas modificaciones que dieron como resultado la Constitución vigente, se le dio la facultad al presidente de llevar adelante esta iniciativa. ¿Considera usted que este es un argumento de peso para que no se lleve a cabo un referéndum consultivo previo? Yo creo que es una manipulación barata del derecho constitucional venezolano. Y es un error inexcusable aquellos que tengan el título de abogado y que digan una barbaridad como esa. Confundir iniciativa con convocatoria es un error inexcusable en derecho para aquellos que somos abogados. Y yo creo que todo venezolano, que incluso no es abogado, puede entender perfectamente lo que es iniciativa y lo que es convocar. Iniciativa es un procedimiento previo en el cual usted puede pedir. Ahora, ¿significa eso que está aprobado? No. Quien aprueba aquí es el pueblo, porque esa es la democracia. Y Chávez lo entendió muy bien. Tú me recordabas, antes de comenzar la entrevista, lo que fue mi demanda en 1999. Es muy interesante eso porque el resultado de esa demanda es que cuando usted la interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia, la ganó. Y el propio presidente Chávez accedió a modificar la segunda pregunta del referéndum consultivo y eso tuvo incidencia en las bases comiciales. Yo quisiera que nos recordara un poco lo que sucedió en ese momento, en el año 99. Chávez en el 99 convocó una asamblea y tuvo la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, él no se creyó con el poder soberano y supremo de decir yo la convoco. No, él convocó a una iniciativa para que el pueblo decidiera si quería constituyente. La primera pregunta fue, ¿está usted de acuerdo con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el Estado y dictar una nueva Constitución? Y los venezolanos decíamos sí o no. ¿Cuál fue mi objeción a todo aquello? La segunda pregunta de aquella solicitud de consulta que estaba haciéndole Chávez a los venezolanos. Él decía en la segunda pregunta, que fue reformada, usted le otorga un poder al presidente de la República para que dicte las bases sobre las cuales van a elegirse los constituyentes y cómo va a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente. Y yo dije, eso no se lo puedo otorgar, porque eso es un cheque en blanco. Lo demandé y el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de aquel entonces dijo, es verdad, tiene que dictar las bases y el pueblo tiene que aprobar las bases. Es decir, tiene que preguntarle las bases, ¿para qué va a ser la constituyente? ¿Cuánto tiempo va a durar la constituyente? Que tuvieron que poner que era 6 meses. ¿Cómo se van a elegir los constituyentes? ¿Cuáles van a ser sus funciones? ¿Y qué va a producirse después de la constituyente, que es una constitución? Quedando la pregunta de esta manera, ¿está usted de acuerdo con las bases propuestas por el Ejecutivo Nacional para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, examinadas y modificadas por el Consejo Nacional Electoral en sesión de fecha 24 de marzo de 1999, publicada en su texto íntegro en Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 36.669 de fecha marzo 25 de 1999? Terminaba ahí la pregunta y el resultado fue sí 81.74%, no
12.75%. Esa publicación en Gaceta Oficial a la que se refiere la pregunta eran todas las bases de cómo iba a funcionar la constituyente, cómo se elegían los constituyentistas, cuánto tiempo iba a durar la constituyente, que no era infinita. Esto no tiene nada de eso. Chávez no le tuvo miedo a preguntarle al pueblo. En este caso, ¿cuáles Y el pudieran pueblo ser? le votó, porque él le preguntó. Ahora, si el pueblo le hubiera dicho que no, entonces no había constituyente. ¿Cuáles pudieran ser las objeciones acerca de las bases comiciales, que también ha sido un tema bien controversial? Bueno, estas son las bases comiciales más antidemocráticas que se hayan podido tener en Venezuela y más regresivas en derechos, y los derechos humanos incluyen los derechos políticos. La progresividad es un principio fundamental en derecho, y más en derechos humanos, y los derechos políticos están incluidos en los derechos humanos. Si usted no consagra votación universal, directa y secreta, como no están consagradas en estas bases, es simplemente no son democráticas y son regresivas a lo obtenido de los venezolanos a través de la historia de nuestro desarrollo democrático. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, cada venezolano debe valer un voto. Bueno, en la territorialidad que ellos han colocado, un municipio que tenga, por ejemplo, 50.000 electores, vale lo mismo, vota un constituyente, que igual que un municipio como Maracaibo que pueda tener 500.000 electores. Entonces, los votantes de Maracaibo valen menos en número que los votantes de un municipio más pequeño. ¿Por qué? Y ahí no hay proporcionalidad. Siempre se estableció, por ejemplo, en las bases de la Constituyente del 99, una media. 250.000 electores eligen un constituyente. Usted hace una media de la base poblacional y lo divide y hace los circuitos y hace todo esto. Los circuitos electorales para los diputados también se hacen así. Ahora, si usted lo pone uno por municipio, simplemente hay unos venezolanos que su voto vale más y otras cantidades de venezolanos cuyo voto vale menos. Acerca Y del el principio carácter de un sectorial, venezolano, un voto, se rompe en este proceso y en estas bases. acerca del carácter sectorial, ¿cuál pudiera ser la principal ese crítica? es el gran otro problema, porque una parte se elige por territorialidad municipal, como les estoy explicando, la otra es por sectoriales. ¿Por qué y con qué derecho, y sin preguntarle al pueblo, el presidente y el CNE decidieron cuáles eran los sectores sobre los cuales se podía postular candidatos? ¿Con qué derecho? Es decir, ¿por qué un sector vale más que otro? ¿Por qué un venezolano que esté en un sector, por ejemplo, empresarios o trabajadores sindicalizados o, qué sé yo, los que han escogido, va a valer más que, por ejemplo, en los sectores de los cantantes, artistas, etcétera? ¿Por qué? ¿Con qué derecho alguien decide qué sector vale más y qué sector vale menos? Yo creo que eso no tiene ninguna justificación y eso no es democrático, eso es discriminatorio y la Constitución consagra que no se puede discriminar. Entonces usted, si no pertenece a uno de esos sectores y a los listados aprobados por el CNE para esos sectores, usted no puede ir a ser candidato en esta constituyente. Pero cuidado, usted puede votar, no lo sabemos, porque todavía no sabemos cuáles van a ser esos registros electorales para votar. Los del Seguro Social, que los maneja el gobierno. Los de las comunas y los consejos comunales, solo aquellos que están legalizados por el Ministerio de las Comunas, que maneja el gobierno. Entonces el gobierno se paga y se da el vuelto. Es elector y además es el que elige. Alcalde, vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera que conversáramos también, revisando la historia y lo que han sido las decisiones que ha tomado la oposición venezolana. En este caso, para la Asamblea Nacional Constituyente, la decisión contundente fue no participar. Se pudiera pensar que esto se pudiera interpretar en el futuro como un error político o un acierto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos conversando con Gerardo Blay. Continuamos al descubierto, estamos conversando con Gerardo Blay, alcalde del municipio Baruta, Estado Miranda, además abogado constitucionalista. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca del análisis político, extrapolando lo que sucedió en el año 2005, cuando la oposición venezolana dijo que no participaría en el proceso de elecciones parlamentarias. Si se pudiera llegar en el futuro a pensar que esto fue un desacierto, no participar en esta convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pues yo creo que son dos situaciones muy distintas. Aquellas eran unas elecciones que correspondían
y que en las peores circunstancias yo creo que había que ir y que fue un error político de aquel momento. Pero es que esto es un fraude constitucional y tú no puedes participar en un fraude constitucional porque estás siendo cómplice de ese fraude. Además está montado para que aún teniendo la mayoría de votos, no tengas la mayoría de representantes en esa constituyente, porque si no, incluso si esas bases y con ese fraude, en el peor de los casos, tú pudieses llegar a ganarlo porque tienes los votos, tienes la mayoría de votos, esa mayoría de votos se va a ver reflejada en una mayoría dentro de los constituyentes y va a ser la foto del país, entonces diría hay que participar. Pero como están esas bases comiciales y al no habérselo consultado al pueblo, y esa no va a ser la foto del país, de ninguna manera, participe o no la oposición en esas bases, no va a haber la foto de integración del país dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente, entonces no se puede participar. Son dos cosas muy distintas. Para ahora creo que políticamente quien está metido en un gran berenjenar es el gobierno, porque en primer lugar unificó a toda la oposición. Acuérdate que la oposición no era tan unificada como se parecía o parecía verse. Es decir, hay factores que están dentro de la mesa de la unidad, unos más radicales, otros menos radicales. Fuera de la mesa de la unidad también hay factores de oposición. Todos ahora tienen el mismo discurso anticonstituyente. Todos. Pero también unificó al chavismo descontento del madurismo. Y todos tienen el mismo discurso, desde Marea Socialista, desde Héctor Navarro, cada uno de los que ha ido saliendo. Hoy leí un artículo de Giordani muy duro también, y era todos unificados defendiendo la Constitución de 1999. Entonces parece que hay un gran país que está defendiendo la vigencia de la Constitución del 99 frente a un grupo, el madurismo, que está pretendiendo cambiarla a trocha y mocha, y creo que están metidos en un callejón sin salida, que es mejor que vayan saliéndose, porque si no están como dicen los franceses, en un, ¿cómo se llama? Cul-de-sac, un callejón sin salida del cual no van a poder salir fácilmente. La postura de la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, quien además interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y estaba aspirando que los venezolanos se hicieran a ese recurso que ella interpuso. ¿Cómo la califica? Bueno, fíjate lo desacertado que ha sido llamar a una constituyente en este momento, que hasta la fiscal general de la República ha introducido ya no una, ya no dos, e introdujo el jueves pasado 3 acciones más contra el proceso constituyente que han introducido, alegando las mismas cosas. Es decir, nos ha unificado a todos los venezolanos en un mismo discurso, defensa del orden constitucional establecido en 1999. Una constitución además que se volvió el pacto social de todos los venezolanos. Yo recuerdo habérselo dicho a Maduro hace 4 años, cuando nos invitó a todos los alcaldes de oposición. Él estaba recién asumido la presidencia y nos invitó a Miraflores, y fuimos todos. Abrió Ledesma, cerré yo y hablamos todos los alcaldes. Cuando yo cerré, le dije, yo lo único que le pido es que cumpla la Constitución, y nosotros también vamos a respetar la Constitución. Usted dice que es el promotor de esta Constitución del 99 porque fue constituyente, porque llamaron a votar por ella, etcétera, y que no era nuestra Constitución. Pero yo le dije una cosa, esta Constitución se volvió el gran pacto social de todos los venezolanos el día que la quisieron reformar ustedes, los que mandaron a votar por ella, y nosotros nos opusimos y defendimos su vigencia. Y en ese momento fue la Constitución de ustedes y la Constitución de nosotros y la Constitución de todos, porque el pueblo venezolano no quiso reformarla. Así como la aprobó en el 99, años después no quiso reformarla y que se mantuviera vigente y votó en contra de la propuesta de reforma. ¿Qué está en riesgo? Es el pacto social y es la necesidad de cumplirlo lo que nos debe unir a los venezolanos. ¿Qué está en riesgo hoy con la Asamblea Nacional Constituyente? Muchas cosas. En primer lugar está en riesgo no solamente la paz del país, porque ese no es un escenario como está concebido para que haya el diálogo que dice el gobierno, porque eso es un diálogo en un cuarto de espejos, un yo con yo, para decirlo muy venezolano. Un yo con yo significa, yo me encierro en un cuarto de espejos con los que yo puedo mandar a elegir en la forma en que a mí me dio la gana de elegirlos y todos hablamos el mismo discurso. Ahí no hay diálogo, ahí no es un parlamento. 2, está en riesgo la institucionalidad democrática del país, porque está haciéndose en fraude a lo que los venezolanos aprobaron que tenía que hacerse para ir a un proceso constituyente. Pero a la vez está en riesgo que corten la cabeza del Ministerio Público, de los diputados, de gobernadores, de alcaldes, incluso están en riesgo los mismos chavistas que estén en cargos públicos, que estén en desacuerdo con lo que está pasando en el país. Para finalizar el programa tengo un conjunto de preguntas que quiero que responda brevemente.
Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Fraude. Una palabra que defina a Venezuela. Libertad. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Duro sacrificio. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Ojalá vuelvan pronto y que tengamos condiciones para que puedan desarrollarse. Un mensaje para los venezolanos que están aquí. Sigamos la lucha, pero la lucha es con cabeza, no solamente con corazón y con estómago. Hay que usar la cabeza, seamos organizados porque si no, no triunfamos. Un personaje que lo inspire. Uslar Pietri. Un libro. Lanzas coloradas. Una palabra o un axioma de vida. Amor. Con la Asamblea Nacional Constituyente de llevarse a cabo y tal como está previsto el día 30 de julio, ¿qué se imagina estar haciendo usted ese día? Yo espero que ese día no haya ese proceso electoral, que hayan reflexionado y que entiendan que ese es el fraude constitucional más grave y es la sentencia de muerte de la Constitución de 1999 y que quienes lo están proponiendo echen para atrás y no tengamos proceso electoral de constituyentes ese día. Agradecemos su presencia al descubierto Gerardo Blay, alcalde del municipio de Baruta, Estado Miranda, abogado constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Venezuela opina y ustedes deciden. Que tengan todos buenas noches.